Buenos días, yo soy Samuel Herrera y como les acaban de indicar Luis, voy a hablarles sobre la cromatografía de suelos, que es un tema que justamente tiene que ver con lo que se hablaba recién, el tema de la explotación de los suelos, el tema del envenenamiento de los suelos también, con productos químicos, con pesticidas, con todo lo que vende la industria agropecuaria básicamente y que lo que hace es dañar la tierra y en el fondo es un círculo vicioso que, es decir, cada vez tenemos que seguir poniéndole más cosas a la tierra para obtener alimentos, cuando antes simplemente era cosa de sembrar en los momentos correctos, ¿cierto? Y obteníamos los alimentos y los alimentos sanos. Ahora, como decía Luis recién, ¿cierto? Los alimentos nos dañan. Esto tiene mucho que ver con el daño que también tiene el suelo. Un suelo enfermo solamente nos puede dar también alimentos dañinos, alimentos que incluso pueden ser tóxicos. Entonces, este es un sistema básicamente que es un sistema bastante accesible a todo el mundo, que lo puede hacer cualquier persona y que les permitirá a la gente, ¿cierto?, interesada, a la gente que tenga tierras, que quiera sembrar, ¿cierto?, puede hacer un diagnóstico de su suelo, de cómo está su suelo, de si está sano o no lo está. Este sistema fue desarrollado por una persona, un ingeniero alemán, un científico alemán, Ehrenfried Pfeiffer, ya él es del siglo pasado. Él desarrolló un sistema que básicamente permite, mediante ciertos componentes, ciertos productos químicos, permite la separación de la materia orgánica, de los minerales y de la actividad enzimática y de la oxigenación de un suelo. Es decir, nos permite saber si el suelo se encuentra en buenas condiciones o no se encuentra en buenas condiciones, ¿ah? Y esto se hace justamente con hidróxido de sodio, ya que es una base, y con nitrato de plata, que es otro elemento, otras moléculas químicas, ¿cierto? Que son, como yo les decía, son accesibles, ya se venden en farmacia. Bueno, aquí en Zitácuaro probablemente no, de hecho aquí no las puedo encontrar, pero sí en Morelia, por ejemplo, sí se venden, o en Ciudad de México también. Y no es algo muy caro, ¿ya? Y el método es, como yo lo voy a explicar ahora, es relativamente sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer un muestreo de nuestro suelo? Primero hay que hacer un muestreo, ya es decir, hay que tomar una muestra del suelo que queremos comprobar, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer cavando, ya cavando en el suelo, y la profundidad a cavar va a depender básicamente de qué es lo que queramos plantar. Es decir, si queremos plantar, por ejemplo, arbustos, ya va a ser una profundidad de no más de 15 centímetros. Ya si queremos plantar árboles, obviamente ya va a tener que ser más, 50 centímetros o hasta un metro a lo mejor. Pero en el fondo, a diferentes profundidades, ¿cierto? A lo que queramos nosotros producir, vamos a tomar una muestra del suelo en ese lugar, ¿ya? Ese suelo, obviamente lo vamos a identificar, ¿cierto? Vamos a indicar de dónde lo sacamos, vamos a indicar la fecha en la que lo sacamos, etcétera, y lo vamos a secar. Ya el secado de este suelo tiene que ser, si quieres más fácil, el secado tiene que ser en directo, es decir, a la sombra, puede ser al aire libre, ¿cierto? Pero no con un sol directo, sino que a la sombra, ¿ya? Y ojalá durante por lo menos una semana antes de realizar el proceso. ¿Mm? Se deja secando, ¿cierto? Se le quitan las piedras, se le quitan toda la basura que pueda tener, cosas indeseables, digamos, palos, y idealmente protegerlo justamente de la lluvia o de animales para que no lo contaminen, porque cualquier contaminación, ¿cierto?, va a aparecer ahí en el análisis final, entonces hay que protegerlo de eso. Evitar secar a la fuerza, digamos, en hornos, porque eso también nos va a destruir, sobre todo el horno lo que hace es destruir la materia orgánica, que justamente es lo que queremos medir también. Luego, una vez que ya lo tenemos seco, ya lo vamos a colar, vamos a retirar, justamente es una limpieza más a fondo, ¿cierto?, que la inicial. Vamos a retirar piedras, vamos a retirar todo lo que no nos sirve, ¿cierto? Idealmente, o en el fondo siempre, utilizar plástico, no utilizar metal, porque el metal se oxida y ese óxido va a aparecer justamente en las mediciones finales. Nosotros queremos saber qué es lo que hay en el suelo y ese óxido nos va a perjudicar en los análisis. Luego de eso vamos a moler, vamos a pulverizar la muestra de suelo, la vamos a pulverizar puede ser con un mortero idealmente, y si no, puede ser en un plato, por ejemplo, con un frasco de vidrio. Vamos a moler bien el suelo, vamos a dejarlo como un polvo,
idealmente que quede como un talco muy molido, y de ese polvo vamos a tomar solamente 5 gramos, ya que eso es lo que va a ser nuestra muestra. Y esos 5 gramos de tierra los vamos a pesar lógicamente en una balanza de precisión, ¿cierto? 5 gramos, y esos los vamos a agregar en una solución de hidróxido de sodio que vamos a hacer al 1%, ya en agua destilada. Esto en el fondo, esto se hace de la siguiente manera: si queremos hacer 1 litro de solución de hidróxido de sodio, vamos a tomar 1 litro de agua y 10 gramos de hidróxido de sodio en lentejas, digamos en escamas, y eso lo vamos a disolver. Y eso es lo que vamos a utilizar, eso es lo que le vamos a agregar a la tierra. Ya vamos a usar 50 ml de esa solución, más los 5 gramos de la tierra que obtuvimos, ¿cierto? Y eso lo vamos a homogeneizar, lo vamos a mezclar. Ya, idealmente hay que hacer una serie de giros hacia uno y otro lado para que se mezcle bien, para que el hidróxido de sodio, lo que queremos es que el hidróxido de sodio disuelva el suelo y permita que todos los componentes, ¿cierto? Ya sean los minerales, ya sea la materia orgánica, que todo se separe y poder medirlo después por separado. Y a esto lo vamos a dejar varias horas. Ya idealmente se deja 6 horas en reposo. 6 horas lo dejamos ahí, ¿cierto? Los 50 ml más los 5 gramos de suelo, lo dejamos idealmente 6 horas ahí. Y una vez que ya lo tenemos esas 6 horas, lo vamos a retirar con una jeringa. Ya vamos a retirar con una jeringa el líquido que está ahí, esa mezcla, digamos. Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer la medición. Y esa medición, antes de hacerlo, ¿cierto? Vamos a preparar unos papeles filtros que vamos a utilizar, ¿ya? Son los que se pueden ver ahí en la imagen, que son papeles especiales que los venden, eso sí, en cualquier farmacia, que son esos justamente. Lo vamos a preparar con unas medidas determinadas, ¿cierto? Aquí aparecen a 3.5, perdón, a 4 y a 6 centímetros, ¿cierto? Los 4 centímetros va a ser una marca inicial en la cual vamos a hacer que corra una solución de nitrato de plata. Ya, lo que hace el nitrato de plata básicamente es un revelador de... Cuando el nitrato de plata reaccione con los componentes del suelo, va a tomar colores diferentes. Y eso básicamente es un revelador, por eso la cromatografía tiene que ver con colores. Ajá. Se va a ver de diferentes colores dependiendo si es materia orgánica, si es minerales, si es enzima, se va a ver de un color distinto. Entonces preparamos primero el papel con este nitrato de plata, ¿cierto? Para el proceso posterior. Luego le vamos a pasar la muestra, ¿cierto? Que tomamos del preparado, ¿cierto? Del hidróxido de sodio con el suelo. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer por capilaridad. Básicamente el agua tiene una propiedad que es la capilaridad. El agua puede subir, ya, es decir, si ponemos un papel filtro redondo, ¿cierto? Como aparece aquí, y le ponemos un trozo de papel chiquito en el centro, ¿ya? Y lo ponemos en contacto con el líquido, ese líquido va a subir por ese tubito de papel, va a subir y va a comenzar a migrar desde el centro del filtro, del centro va a empezar a migrar hacia los bordes. Y durante esa migración es que se empieza a producir la separación, porque los componentes migran a velocidades diferentes por peso, ¿cierto? Sobre todo por peso y por tamaño también, pero en el fondo se van separando por eso, digamos, y entonces vamos a obtener un patrón, vamos a obtener en zonas distintas del papel, ¿cierto? Diferentes, o no lo vamos a obtener, justamente esa es la gracia. Quizá el suelo no tiene materia orgánica, por ejemplo, y no va a estar presente en la cromatografía, eso es lo que queremos justamente determinar. Ahí se ve, por ejemplo, aquí podemos ver el tema del nitrato de plata, ¿cierto? Ya cómo se hace el agujero en el papel filtro. Aquí por capilaridad, ¿cierto? Asciende y se comienza a expandir hacia los bordes. Y eso lo hacemos hasta los 4 centímetros. Cuando llegue aquí, lo retiramos. Y lo dejamos secar. Un rato, no más de 1 hora, ya va a quedar seco. Bueno, eso tiene que ver con lo mismo. Aquí lo ponemos a secar justamente, idealmente a oscuras. Este papel, una vez que ya está impregnado de nitrato de plata, se deja entre 2 trozos, por ejemplo, de papel de baño, y se deja dentro de cajas de cartón a oscuras para que la luz justamente no afecte el nitrato de plata, y así posteriormente poder utilizar ese papel. Y aquí ya hacemos con la muestra. Aquí estamos preparando la muestra, ¿cierto? Un poco lo que les mencionaba recién. ¿Cierto? La muestra del suelo, lo pesamos, ¿cierto? Lo mezclamos con 50 centímetros cúbicos, 50 ml, ¿cierto? De la solución de hidróxido de sodio, lo ponemos aquí, y esto es lo que se mezcla, quita 7 veces a la izquierda, 7 veces a la derecha, y se hace 49 veces, digamos, se hace 7 veces en un sentido y 7 veces en el otro.
Ujú. Vamos. Estos filtros, ya una vez que ya la migración se produjo, aquí se fijan que sube, esto está sobre una placa de Petri, ¿cierto? Que tiene el líquido. Este líquido asciende por el trocito de papel, ¿cierto? Y comienza a migrar hacia los bordes. Una vez que llega a los 6 centímetros, lo retiramos y lo ponemos a secar en la oscuridad. Ya idealmente un día lo dejamos secar, un día completo, y al día siguiente lo podemos poner al sol, justamente lo que aparece en la, en la fotografía, aquí están al sol, se fijan, y lo que en un principio no se veía muy claro, solamente se veía una mancha café, se comienza a ver claramente un patrón, ¿cierto? Se comienzan a ver zonas diferentes, zonas de colores diferentes, y eso es lo que justamente es la cromatografía. Y aquí tenemos algunos problemas, por ejemplo, que pueden ocurrir con este ensayo, ya que es cuando manipulamos mal, ¿cierto?, el papel filtro, aquí se ven marcas de dedos, ¿cierto? Acá se ven lunares negros debido a la falta de un papel absorbente, es decir, no se dejó secar, que cuando se puso en nitrato de plata, ¿cierto?, no se secó bien y quedaron estas manchas, ¿cierto? Acá tenemos problemas por humedad, tenemos demasiado nitrato de plata, es decir, quedó mucho tiempo y no se utilizó, y bueno, ya no sirve, ¿cierto? Es como, esto hay que hacerlo, hay que prepararlo y hay que hacerlo muy pronto, digamos. Y aquí tenemos cuál es la interpretación. Este es un cromatograma, podemos decir, ideal, de un suelo sano, ¿cierto? Aquí tenemos las diferentes zonas. Ya aquí tenemos la zona neutral. Esta zona básicamente siempre debe estar blanca o blanquecina porque indica que existe presencia de oxígeno en el suelo. Si no hay oxígeno, podemos tener materia orgánica, podemos tener minerales, pero si no tenemos oxígeno, las bacterias no van a poder utilizar esos minerales ni esa materia orgánica y por lo tanto no nos sirve de nada. Es decir, esto siempre tiene que estar un poco blanco, ¿ya? Acá tenemos una zona interna, ¿cierto? Tenemos otra zona, la zona intermedia, que esta zona sería la materia orgánica, perdón, los minerales, la materia orgánica, y esta zona que vendría a ser la zona enzimática, que es lo que muestra que existe una interacción, ¿cierto?, entre las bacterias presentes, ¿cierto?, y la materia orgánica y los minerales. Acá tenemos, por ejemplo, algunos suelos maltratados, ¿cierto? Es decir, suelos que han sufrido con abonos, que han sufrido con fertilizantes, ¿cierto? Y podemos ver, así es como se ven este tipo de suelos. Si ustedes ven una cromatografía así, en su suelo es un suelo claramente dañado, no es un suelo sano. Por ejemplo, en particular, son suelos tratados con urea. Aquí tenemos un suelo también tratado con químicos, un suelo en el que se cultivó mango en particular. Ya es un suelo que ha sufrido mucha mecanización, es decir, que le han pasado mucho el arado, pero el arado que empieza a dar vuelta a la tierra, que es lo que justamente no hay que hacer, ¿ya? Y estos suelos también quedan así, fíjense, por ejemplo, aquí no hay oxígeno, en este suelo prácticamente no hay oxígeno, no se ve nada de blanco aquí. Es decir, podemos ponerle abono, podemos ponerle minerales, lo que ustedes quieran, pero aquí no va a haber reacción, porque las bacterias no van a poder utilizarlo. Solo sin ninguna estructura, altamente arenoso, mineralizado, sin ninguna cobertura vegetal que lo proteja. Estos son cromatogramas como el anterior, ¿cierto?, que les mostré hace un ratito, que son ideales. Es decir, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos, por ejemplo, estas manchitas, estos se le llaman dientes, ya estas manchitas amarillas aquí, estas manchitas de acá, eso es actividad enzimática, es decir, significa que el suelo está siendo, que lo que hay en el suelo, digamos, está siendo utilizado por las bacterias, están degradándolo, y esa degradación posteriormente va a pasar a las plantas. Ya aquí hay un proceso básicamente que lo que hacen las bacterias es tomar la materia orgánica, ¿cierto?, y los minerales, los degradan, y esa degradación, ese producto, ¿cierto?, de esa degradación es lo que va a tomar las plantas que vamos nosotros a plantar, ¿cierto?, para nutrirse ellas mismas. Es decir, sin esas bacterias las plantas no pueden hacer nada. Le podemos poner cantidades de lo que ustedes quieran, incluso de abonos naturales, pero la planta no la va a poder utilizar, porque falta el paso intermedio. Acá tenemos, por ejemplo, estas que se les dicen como flechas, o plumas, que muestran que hay una conexión entre la periferia y el centro, es decir, está todo integrado, es decir, hay una integración entre la parte
mineral, la parte de materia orgánica, es decir, está todo conectado, es lo que nosotros queremos que haya conexión en nuestro suelo y no que hayan separaciones, como se ven en los suelos bañados, ¿cierto? Que tenemos una zona central, luego una zona muy marcada, muy separada, que incluso se ve un borde aquí prácticamente perfecto, significa que no hay ninguna interacción entre las diferentes fases, eso es lo que nosotros justamente no queremos, queremos una armonía justamente en nuestro suelo. Acá tenemos otra también muy, muy bonita, ¿cierto? Aquí tenemos la zona, como yo les mencionaba en un principio, la zona que indica presencia de oxígeno, la zona mineral aquí que viene posteriormente, ¿cierto? Ustedes se fijan, tiene ramificaciones aquí, esas ramificaciones se conectan con la zona siguiente, que es la zona proteica, ya, o zona de materia orgánica, ¿cierto? Es decir, están directamente conectadas, ya hay una conexión aquí, eso es lo que nosotros queremos justamente. Y luego tenemos una zona aquí, que esto que yo les mencionaba como forma de diente, ¿cierto? Que indica justamente que las bacterias están tomando estas sustancias, ¿cierto? Minerales y sustancias proteicas, ¿cierto? Las sustancias, ¿cierto? Materia orgánica y la están utilizando. Eso es lo que se ve aquí. Eso es lo que nosotros queremos ver justamente, que exista esa interacción entre las zonas diferentes. Acá tenemos una parte, ¿cierto?, a la izquierda con lo que nosotros queremos ver en nuestros suelos y a la derecha justamente lo que no queremos ver. Si ustedes se fijan, el tema del oxígeno aquí no tanto, pero en estos tres se ve claramente que hay oxígeno, hay una zona blanca, ¿cierto?, zona más clara. Acá prácticamente los cuatro no tienen oxígeno, este quizá un poquito, pero este, por ejemplo, es totalmente negro, este no tiene nada, este es un suelo muerto, este también. Si se fijan, hay una clara frontera entre una zona, ¿cierto?, de un color y la zona siguiente, casi no hay interacción aquí. Ya eso es lo que yo les mencionaba, no hay una interacción entre las áreas diferentes. Acá este suelo prácticamente tiene un solo color. Este suelo es el peor de todos, es un suelo prácticamente muerto. Aquí hay colores negros, azules, verdes y verdes grises, exacto. Lo que nosotros queremos son colores amarillos o café, ¿cierto? En esa gama entre el amarillo y el café, quizá un verde clarito, pero principalmente amarillo y café. Aquí tenemos desde un suelo muy malo, ¿cierto?, hacia un suelo ya hasta un suelo muy, muy sano, exactamente. Aquí se ve la diferencia de cómo va variando el color, ¿cierto?, cómo se ve un suelo totalmente uniforme, ¿cierto? Aquí empiezan a aparecer recién algunas diferencias de zonas, pero también muy, muy separadas una de otra, ¿cierto? No hay conexión. Comienza aquí a verse ya lo que le mencionaba anteriormente, ¿cierto? Estas plumas que sí demuestran que hay una cierta interconexión, ¿cierto?, desde la parte central hacia la periferia, ¿cierto? Pero ya aquí claramente se ve los famosos dientes, ¿cierto? Aquí lo que muestra, ¿cierto?, la actividad enzimática de las bacterias, ¿cierto?, de los hongos. Aquí tenemos eso sería desde un suelo malo, ¿cierto?, hacia un suelo bueno. Y aquí tenemos, bueno, un poco lo mismo, ¿cierto? Cosas negativas, ¿cierto? No ideales, por ejemplo, aquí en forma de granos de maíz. Estos son características que no queremos. Esto demuestra justamente un suelo malo, ¿cierto? Aquí tenemos algo bueno versus algo malo. Esto ya es más para la interpretación, ¿cierto?, de la cromatografía. Acá también tenemos algo muy malo. Se fijan aquí, hay una frontera prácticamente perfecta entre una zona y la zona siguiente. Incluso hay aquí una línea negra que está marcando esa separación. Es decir, aquí no hay conexión alguna entre la capa mineral, entre la capa orgánica, no hay ninguna conexión aquí. No hay interacción. ¿Por qué? Bueno, porque no hay oxígeno, por lo tanto no hay bacterias que puedan utilizar esto y esto para formar componentes intermedios, ¿cierto? Componentes que puedan ser utilizados después por las plantas. Acá también los dientes enormes, ¿cierto? Dientes de caballo, como dice aquí. Acá también en forma de dientes puntiagudos, y aquí se ve perfectamente uniforme, un solo color. Acá no hay diferencia entre zona mineral, zona orgánica, no hay nada. Aquí tampoco hay oxígeno, aquí tampoco. Todas son características negativas versus lo que sí querríamos tener nosotros, que sería una cosa así. Bejuco fortaleza transforma, suaves aromas de la unión.